Mira, en general antes había un mal entendimiento con respecto al alto rendimiento y pensaban que machacándote uno iba a rendir más. Machacando. Y claro, como estar ahí exigiéndote, gritoneándote, tratándote mal. Yo sí lo vi muchas veces, gritos, no sé si golpes como tal, pero sí algunos pellizcones. Se veía mucho la gimnasia femenina también, que la exigían muchísimo, muchas menores de edad. Bueno, está este caso de Estados Unidos, de un doctor del equipo de Estados Unidos que abusó durante décadas de niñas menores de edad. Entonces, claro, hoy en día se habla del tema y se están tomando muchas medidas para evitar esos malos tratos, porque finalmente nada justifica ni la medalla más impresionante del mundo que haya un maltrato hacia una persona. Entonces, Tomás, pero era como un tema tabú entre ustedes, no se hablaba entre los compañeros, las compañeras. Oye, ¿a ti te ha pasado alguna vez? No, era como, estaba normalizado sus gritos. A mí me llegaron, en algún minuto de mi vida, no con mi técnico ruso, pero me llegaron gritos, malas palabras. Entonces como que uno al final se lo bancaba, porque al final uno quería como mejorar y tenía este malentendimiento de que estaba como justificado que te gritonearan o que te dijeran rigor, o que te que te trataran mal para rendir, lo cual es súper loco. Y ahora como con la distancia, porque claro, uno tiende a normalizar muchas cosas y cree que son parte de la disciplina. ¿Tú dirías que sufriste, por ejemplo, abuso psicológico de parte de algún entrenador? Sí, maltrato, sí. Maltrato, que claro, uno se siente pésimo el minuto, uno como que tampoco lo habla porque uno siente que se lo merece, pues al final, como que te hacen sentir así. Es que sí, pues eso es la parte, claro, lo hice mal. En eso funciona el abuso en el fondo, Claro, que el abusador te convierte como abusa de quien sabe que puede abusar porque ve una potencial víctima ahí, sí. Como que hay una depredación de cualquier tipo. Claro, y claro, quizás la intención principal no era hacerme daño a mí, pero al final se usaba como para que yo rindiera mejor, no sé. ¿Pero eso no te hacía daño? Sí, no, me hizo mucho daño. Llegó un minuto en que dije, yo ya... ¿Y qué hacías? Fui a unos Juegos Olímpicos. Dije ya... ¿Te quisiste retirar en algún minuto? De decir, como no quiero más esto. O sea, cambié de entrenador. Ya. Sí, en su minuto, y ahí me preparé con otro entrenador para el siguiente Juego Olímpico, lo cual fue difícil porque venía como de una cima de mis primeros Juegos Olímpicos, que me fue súper bien, pero llegó un punto en que yo estaba entrando al gimnasio y me di cuenta de que estaba con el estómago apretadísimo y me di cuenta que todos los días al final sentía eso, como esa mala sensación de tener que entrar al gimnasio a enfrentar a esta persona y yo sentía que no lo estaba haciendo mal, ¿cachai? Pero al mínimo error, que en verdad la gimnasia es un deporte que un error es muy fácil porque depende de uno a uno, detalles aparte, mínimos. es como, claro, tú con el aparato, tú frente a... Es como una mínima vacilación te cuesta el puesto. Entonces, claro, no tener ese soporte como desde el lado técnico fue difícil, pero agradezco haber trabajado con una kinesióloga que me acompañó en ese ciclo olímpico, que ella fue mi partner como psicológico, emocional, que me contenía. Hasta ella se llevó retos feos por saludar a otras delegaciones que la estaban saludando. Pero frente a eso, perdón, pero es que estaba pensando como hoy día en una academia, o pensar cómo cambiar y estar frente con niños, por ejemplo, que están entrando en esto. Creo que es súper importante también entender que el deporte te entrega la capacidad del rigor, de la disciplina, de entender que la motivación dura nada, que después uno hace las cosas por disciplina. ¿Cómo lo haces tú? Como que ¿cómo es el mensaje que tú entregas un poco? Como a propósito de todo lo que tú viviste y de lo que quieres que los niños se enamoren de un deporte y no en el fondo de un maltrato. Sí, pues primero un poco contando mi experiencia, si bien con los más chicos tampoco entró en detalles, pero sí recalcar que el deporte entrega puras cosas buenas, que sí hay que tener rigor, que es importante tener una estructura, que uno puede avanzar mucho según sus propias condiciones, pero no esto de andar comparándolos con el resto, que tienes que ganarle a otro. Desde el goce también, claro, sobre todo en una primera etapa. Claro, en las primeras etapas sobre todo es mucho más lúdico y hay que respetar esas etapas de los niños. Antes era como más, no, lo vamos a meter a los 6 años a entrenar y se encierra y no tiene que ver a nadie y no puede ir al fin de semana a un cumpleaños, no, pues. Y hoy en día también las organizaciones están más deportivas, están un poco en la gimnasia, están más conscientes de eso también. O sea, de respetar, claro, de no exigir tanto a temprana edad, sino que empezar a postergar un poco el pic de rendimiento para poder respetar los procesos fisiológicos de los niños y adolescentes. Mira qué importante, qué importante, por supuesto. Qué bueno que hables de una nueva cultura
que hables de una manera de entender y a propósito también de tantos casos tan violentos, tan dramáticos.